Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, bendecidos y tomados de la mano del Señor. Estoy muy contento porque te has dado la oportunidad de poder estar conmigo este nuevo episodio en tu podcast Palabras de Verdad, y espero que cada una de las enseñanzas que imparto a través de este podcast sean de bendición para tu vida. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, y el nombre de este episodio es Su voluntad sea hecha. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes la palabra voluntad? A lo mejor, si eres como yo, pareciera que es cómo quiere que sean las cosas una persona. Cuando pensamos en voluntad, lo podemos asociar a veces a una frase de ¿cuál fue su última voluntad? Cuando alguien parte de este mundo y entendemos que es aquello que él quisiera que se hiciera una vez esta persona falleciera. Pero hoy quiero que meditemos un poco más profundo en este tema y que veamos acerca de lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 6 versículo 10, donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto te lo digo, hermano y amigo, porque el propósito central de la primera venida de Jesús a la tierra fue que por medio de él los hombres pudiésemos conocer a Dios, y de ese modo recibiésemos sus bendiciones, dádivas y dones prometidos al ser humano desde tiempos antiguos. Uno de los más grandes dones que podemos tener en esta vida es la capacidad de descubrir cómo quiere Dios que vivamos. Y esto significa conocer su voluntad, aleluya. Y no solamente eso, sino también, aunado a conocer su voluntad, también podemos conocer lo que Jesús llamó como el ser guiados a toda verdad, aleluya, a toda la verdad. Y si tú y yo en esta hora meditamos en lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, amigos y amigas, en Juan capítulo 16, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Y déjame decirte, hermano y amigo, que Jesús es la verdad, y ese es nuestro punto de partida. Conocer su voluntad es conocerle a Él, algo muy grande sin duda, pero también algo accesible para todos. Lo único, amigo y amiga, que se necesita para alcanzarlo es disposición personal, es querer hacer las cosas, es tomar la decisión de empezar a obedecerlo. El momento más feliz para el Señor es cuando Él encuentra a alguien interesado en Él, alguien dispuesto a conocerlo y entenderlo, y más que todo, alguien dispuesto a obedecer su voluntad. Esta es la esencia de esta enseñanza y de las dos siguientes, la medida de nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor, habiendo entendido cuál es el punto de partida que tú y yo debemos de seguir, empezamos a entender un poco esto. Y déjame decirte que para comenzar a entender la voluntad de Dios, debemos saber que Él piensa diferente que nosotros. Y esto es algo que muy comúnmente es difícil que tú y yo entendamos. Simplemente Dios no piensa igual que tú y que yo. Él es un ser divino, Él es un ser eterno, omnipotente, omnipresente, que tiene un plan y que tiene una diferente perspectiva de las cosas comparado a la perspectiva que tú y yo tenemos. Aleluya. Es necesario por eso entender que Dios piensa diferente a nosotros. Dios dice en su palabra: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y eso tú lo puedes encontrar en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9.
Las maneras de Dios son muy distintas a las nuestras. Personas poco espirituales, que la Biblia denomina carnales, tratan de comprender a Dios con su mente limitada, pero eso es algo totalmente imposible, mis hermanos y amigos, pues la mente de nuestro Dios es infinita. Dios es espíritu eterno y no podemos medirlo o juzgarlo desde nuestra perspectiva humana, conforme a nuestra capacidad o nuestro carácter. Ante esta verdad, el apóstol Pablo exclama en Romanos 11:33: "Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos". Para las personas naturales, el conocimiento de Dios es algo insondable, algo incomprensible. Y aquí pudiéramos preguntarnos, ¿qué esperanza nos queda entonces? Y déjame decirte a ti, amigo y amiga, que estás haciéndote esta pregunta, la respuesta es el nuevo nacimiento. Un tema del cual hemos hablado en las lecciones como el reinicio y de la cual hablaremos nuevamente en un próximo episodio. Por ahora, y para comenzar a entender la voluntad de Dios, daremos una mirada a su naturaleza y propósito, tal y como los podemos encontrar en su santo libro, la Biblia. Y ciertamente en unas pocas lecciones o en unos pocos episodios es imposible conseguir una impresión completa del carácter y la personalidad de Dios. No lo conseguiríamos ni en 1,000,000 de lecciones o enseñanzas. Sin embargo, algunos versículos bíblicos dibujan su naturaleza básica. Claro está, el conocimiento más claro que tendremos de Dios en la mayoría de las áreas será el reflejado en la faz de Jesucristo, quien es la imagen de Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto tú lo puedes encontrar en 2 de Corintios 4, versículo 4 al 6. Pero déjame decirte algo interesante en esta hora para ti, amigo y amiga, hermano y hermana que escuchas este episodio. Si tú sigues de cerca a Jesús a través de los evangelios, le verás inclinarse hacia los niños, hablar suavemente a los pobres, responder juiciosamente a los criticones, llorar con sus amigos en tragedias, tratar de alcanzar una ciudad indiferente con corazón tierno, llegar a ser como Jesús. Esa es la voluntad de Dios tocante a tu vida en Jesucristo. Y yo te quiero invitar a que tú leas el libro de Mateo, Lucas o Juan. Tus recuerdos, aleluya, tus recuerdos serán renovados en él. Permite que tus lágrimas rueden por tus mejillas mientras tu corazón se derrama hacia aquellos que él tocó. Permite que el espíritu de su compasión por los doloridos te envuelva una y otra vez. Presta detenida atención a la vida de nuestro Señor. Y si tú prestas atención a la vida de Jesucristo, encontrarás, mi hermano y amigo, en primer lugar, que Jesús es racional. Y esto te lo digo porque Él no pierde su cabeza en una situación apurada o difícil. Él nunca hace juicios incorrectos o a la ligera. Sus nervios se mantienen firmes bajo presión. Jesús nunca manifiesta un espíritu de venganza. Esta es la voluntad de Dios, que al igual que Jesús, tú y yo seamos racionales. Pero en segundo lugar, Jesús está bien adaptado. Él no se siente inseguro o inferior, ni lucha por identidad o fama. Él no busca situaciones de engrandecimiento personal. En ninguna ocasión echa mano de un chivo expiatorio. No tiene indicios de querer adjudicar culpas, destellos de autojustificación o racionalizaciones falsas. Así es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, Jesús es constante. Siempre podemos depender de Él porque Él siempre es el mismo.
Sus modos o disposición siempre se han mantenido bajo control. Feliz, sí. Triste, en ocasiones. Deprimido, nunca. Confundido, jamás. Comprometido y dedicado, absolutamente, sí. Dios espera que tú y yo, amigo y hermano, seamos constantes en nuestro caminar con Él. Pero aunado a todo esto, déjame decirte que otra característica de Jesús es que Jesús todo lo sabe. No existen puntos de ceguera en su visión. Cuando Él mira o examina nuestra vida y sus distintas partes, su percepción no pierde ningún aspecto. Y sin embargo, la mirada del Maestro siempre está llena de compasión y comprensión. Jesús es siempre amoroso, amable, nunca sentencioso. Esta es la voluntad de Dios, que aunque pudieran existir razones para que tú y yo nos comportáramos de mala manera con alguien, siempre el amor de Dios sobreabunde en nuestras vidas para con los demás. Y en quinto lugar, hermanos y amigos, Jesús es poderoso. Él es siempre capaz de hacer algo sobre cualquier situación que llegue a su atención. No existe nada que Él no pueda arreglar. Él pronuncia la palabra para desatar el milagro, suplir la necesidad y resolver el problema. No importa qué tan imposible parezca, Él tiene el control. Y esta es la voluntad de Dios. Aleluya. Que tú y yo confiemos en Él, que reconozcamos su soberanía y su poderío, y que podamos tener paz en medio de la tormenta sabiendo que Él tiene el control. En sexto lugar, amigos y amigas, Jesús es realista. Él no prescribe o aconseja un método de acción que es imposible. Algunas cosas nos parecen imposibles a nosotros, pero ¿qué crees? Con el Señor nada es imposible. Él siempre nos da la habilidad para hacer lo que Él requiere. Esta es su voluntad. Y en último lugar, Jesús está al alcance. Él no es alguien de bronce con corazón de piedra que vive en otro planeta, sino uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él está totalmente vivo y en contacto con el espíritu del hombre. Él siempre, amigo y amiga, quiero que lo escuches bien, Él siempre tiene tiempo para ti y para mí. Aleluya. Y me gustaría concluir con esto en este episodio. Tú ya eres de Dios y Él es tuyo. Y sobre este maravilloso hecho descansa el grato concepto de que siempre puedes ser guiado por Él. Si tú sigues a Jesús, amigo y amiga, que aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que jamás te extraviarás. Aleluya. Así que en esta hora yo te invito a que tú aceptes esa invitación y que decidas empezar a caminar tomado de la mano de Jesús. Y a ti, hermano y hermana, que ya eres de Dios y que Él es tuyo, te invito a que descanses en su palabra, pero sobre todo que permitas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste en este episodio de meditar acerca de cuál es tu voluntad, Señor, y sobre todo que esa voluntad, Señor, debemos permitir que se haga en nuestras vidas y en las de los demás, que tu voluntad sea hecha. Ayúdanos como hijos tuyos y como personas que estamos empezando a oír de ti, Señor, que nuestros corazones puedan ser tocados por tu poder y que todo lo que tú has dejado escrito para que lo vivamos, Señor, lo podamos poner por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos, y si alguien está pasando por una situación adversa, declaramos que conforme a tu voluntad, Señor, tú obrarás en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi deseo, hermanos y amigos, como siempre, es que Dios siga bendiciendo sus vidas y permitamos que la voluntad de Dios sea manifiesta en ellas. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.